El presidente de la República, Rafael Correa, visitó centros de salud en Guayaquil. La renovación del sistema interamericano de derechos humanos es irreversible. El ex candidato presidencial Nelson Zabala fue sancionado con $3.180 de multa. Crédito del gobierno nacional para ejecución del tranvía en Cuenca. La compañía Chevron causó daños irreparables en la región amazónica. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a conocer cómo avanza la patria a través de su noticiero El Ciudadano al Día. Empezamos con la información. El presidente de la República, Rafael Correa, cumplió en Guayaquil una apretada agenda de actividades que incluyó la visita a centros de salud. Tenemos que potenciar ese hospital que ya está ahí. Eso es lo que le hemos pedido a la universidad. Lastimosamente no hemos encontrado eco, pero yo tengo atribuciones constitucionales para declarar de utilidad pública ese hospital. En otro tema, la renovación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es irreversible. 18 países del continente y miembros del Pacto de San José acordaron impulsar la modernización y cambios en los organismos para velar por la defensa de los derechos fundamentales. Para el canciller Ricardo Patiño, la reunión de Guayaquil es de enorme importancia para el futuro y fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De que es hora de actualizar los mecanismos de funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y para hacerlo posible se considera un imperativo revisar y debatir algunos aspectos medulares de su funcionamiento y de su conformación. El desistimiento del Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos será analizado por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. El pasado 6 de marzo llegó a la función legislativa el pedido del Ejecutivo para tratar el tema, luego de advertir que el tratado contiene cláusulas que eluden los principios constitucionales. En otro tema, el ex candidato presidencial por el PRE, Nelson Zabala, fue sancionado con una multa de $3.180 y la pérdida de los derechos políticos por un año. El Tribunal Contencioso Electoral dictó la sentencia ante el proceso de la demanda en contra del ex candidato presidencial, el pastor Nelson Zabala, debido a expresiones discriminatorias durante su campaña electoral. La comunidad de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexo ganó el juicio en contra del ex candidato a presidente por el Partido Roldosista Ecuatoriano, tras demandarlo por incumplir con la resolución establecida por el Consejo Nacional Electoral. Esta resolución obligaba a los candidatos a abstenerse de cualquier tipo de acto o comentario discriminatorio y que afecte la integridad personal. El pastor Zabala aceptó la sentencia y la sanción establecida por el tribunal, la que consiste en la multa de 10 salarios mínimos y la pérdida de sus derechos políticos por un año. Sin embargo, defendió sus principios y creencias. Con que me metan preso, yo estaré libre, porque he dicho la verdad. Pero ellos, aunque estén libres en las calles, serán esclavos de su mentira. La demandante Pamela Troya declaró que la lucha por sus derechos continuará. Colectivo Igualdad de Derechos Ya, la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas, la Asociación Alfil, la Fundación Causana y la Fundación Ecuatoriana Equidad seguiremos vigilantes, permanentes para que se cumplan y se respeten los derechos de la ciudadanía LGBTI en general. De esta manera, entre barras, gritos y un ambiente festivo, el colectivo LGBTI celebró la sentencia a favor. Joana Rosales, El Ciudadano al Día. Se hizo justicia, se hizo justicia. En el ámbito económico, les informamos que el Ministerio de Finanzas entregó un aporte de $5.188.000 para la ejecución del tranvía de Cuenca. El alcalde de esta ciudad, Paul Granda, agradeció a las autoridades del gobierno central que hizo posible que el sueño de los cuencanos se convierta en realidad. Vamos a financiar este proyecto, que es el proyecto que estaba esperando Cuenca, un proyecto que se lo merece Cuenca y el país entero. El tranvía de los 4 ríos es la columna vertebral de este sistema.
para ellos, para las mayorías, para el más de 70% de ciudadanos y ciudadanas que utilizan todavía transporte público en el Cantón Cuenca. Más buenas noticias. Casi 60 personas del grupo de alto rendimiento de la CENESID actualmente forman parte de las mejores universidades del mundo. Hoy iniciamos una serie de reportajes sobre los daños ambientales que ocasionó en la Amazonía la compañía Texaco, conocida ahora como Chevron. La tragedia comenzó hace 20 años atrás cuando 30.000 habitantes de la región amazónica plantearon un juicio a la empresa petrolera por daños ambientales a su territorio. Aquí el primer reportaje. Es una tierra que cambió su color, olor, ambiente y aroma. Una gran parte del territorio que comprenden las provincias de Sucumbíos y Orellana sufren los estragos de una explotación petrolera que se prolongó por 26 años y que ha dejado sus huellas impregnadas en la contaminación de las aguas y del aire. Antes de 1964, en estos lares todo era distinto, radicalmente distinto. La explotación petrolera todo lo modificó. Pedro Gaona recuerda lo que sus infantiles ojos veían cuando iba a su lejana escuela. Veíamos aves bañadas de petróleo que no podían alzar su vuelo porque se enterraban en las piscinas que había en cada pozo. Es una parte de la tragedia, de aquella que se hace visible a cada centímetro. En 1993, un grupo de campesinos e indígenas presentó una demanda en representación de 30.000 personas en contra de las explotaciones petroleras en las Cortes de Nueva York, que durante 25 años había realizado Texaco en nuestro país. La demanda fue remitida a Ecuador y en el 2003 se inicia el juicio. Hermel Chávez, uno de los impulsadores del histórico juicio, recuerda algunos hechos que dice ha implementado la Texaco para obstaculizar este proceso. Texaco ha intentado de todas formas corromper el proceso. Los líderes de este proceso aclaran que no es lo económico lo que importa. Hay voces que quieren centrar el tema en que los pobladores afectados solo desean el dinero, pero ellos aclaran que van más allá. Solo queremos que haya justicia, que Chevron pague por el crimen que cometió y que se repare la Amazonía ecuatoriana. El 14 de febrero del 2011, Chevron Texaco es condenada a pagar $19.000 millones por daños causados a la región amazónica. El 3 de enero del 2012, la compañía apela al fallo, pero la Corte en segunda instancia lo ratifica. El juez dice, existe contaminación y esa contaminación es responsabilidad de Texaco. La selva ha sido desangrada, la factura ha sido pasada a quienes la habitan. En nuestra próxima entrega, conoceremos los daños provocados al ambiente y a las personas. Orlando Morán, El Ciudadano al Día. La Casa de Sucre guarda los objetos personales y recuerdos de la guerra del mariscal de Ayacucho. Este museo, que lo administra el Ministerio de Defensa, está abierto al público nacional y extranjero. En más de 10 salas no cabe todo el legado de este gran personaje histórico. El ejemplo de civismo y tenacidad que dejó Antonio José de Sucre se evidencia en esta muestra permanente. Museos militares de sitio cuya historia pues está ligada con la independencia de nuestro país. En el año 2008 se remodeló el lugar para mejorar las instalaciones y restaurar algunos objetos. Hoy, la exposición muestra los más representativos recuerdos de las gestas libertarias. Esta espada fue la que empuñó Sucre en decenas de batallas. Las huellas aún se pueden ver, el tiempo no las ha borrado. Pues para mí es un hombre excepcional. Sucre es un paradigma, es un ejemplo de virtud del hombre. Hace 185 años falleció en esta casa el político, estadista y estratega militar venezolano. Sin embargo, su memoria sigue viva. Evelyn Rodríguez, El Ciudadano al Día. Aerolíneas Argentinas y la línea aérea TAME firmaron un memorándum de entendimiento para cooperar en temas de redes, código compartido, programa de viajeros frecuentes, ventas, instrucción de pilotos, mantenimiento de aeronaves y mejoras en las prácticas de los sistemas de tecnología de la información. La mayoría de vehículos inscritos en el proceso de regularización de taxis han sido aprobados por el municipio de Quito. Solo los automotores que no cumplieron con los requisitos no serán admitidos.
No se postergará el plazo para un grupo minoritario de taxistas que no llegaron a efectivizar su revisión vehicular, advirtió el alcalde de Quito, Augusto Barrera. Hemos tenido este proceso casi un año, o sea, no es que es una cosa del mes anterior o como alguien dice de la semana anterior. Esta ordenanza fue discutida me parece que hace año y medio, entonces no es justo, y yo eso les pregunto, si usted tiene una norma y el 97 o 98% cumple la norma y hay 1 o 2% a los que les llamamos personalmente, les llamamos telefónicamente, les mandamos mensajes, les pedimos. A lo mejor nunca había auto y había ahí una negociación de cupos, a lo mejor eran cosas que algún dirigente tiene que dar cuenta, eso no vamos a permitir. El Cabildo quiteño inició los operativos de control para brindar a la ciudadanía total seguridad y evitar los secuestros express en taxis. La Policía Nacional verificará que los taxis regularizados cuenten con la licencia de funcionamiento y los permisos sectoriales. Miriam Ayala, El Ciudadano al Día. Cambiamos de tema. Los restos de la tortuga gigante conocida como Solitario George, emblema de las islas ecuatorianas de Galápagos, serán embalsamados en el Museo de Historia de Nueva York. La tortuga murió en junio de 2012 y su cuerpo ha sido conservado a temperaturas bajas. Miles de personas e instituciones públicas participaron en el simulacro de preparación ante desastres en el Distrito Metropolitano de Quito. Bomberos, policías metropolitanos y paramédicos asistieron al simulacro de preparación de desastres naturales en la capital. En el Cabildo se representó un terremoto en el que se evacuó a todos los funcionarios. Son situaciones como estas de preparar, de sensibilizar a la ciudadanía para que sepan cómo actuar en este tipo de casos. Los voluntarios rescatados del edificio simulaban ser víctimas, 2 de ellas levemente heridas y otro grave. Además, en el edificio de la Corte Nacional de Justicia se montó una simulación de incendio en caso de desastres naturales. Es de alguna manera un ejercicio que resume todo el proceso de preparación que paulatinamente hemos tenido. En el distrito, simultáneamente sucedían 18 eventos que activaron al Comité de Operaciones de Emergencia, ente que toma y regula decisiones. Evelyn Rodríguez, El Ciudadano al Día. Más buenas noticias. 19.000 hijos de familias que reciben el bono de desarrollo humano entraron al sistema de la CENESID. En lo internacional les informamos que el candidato oficial de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió apoyo popular en las calles de Caracas. Y este martes comenzó el cónclave que elegirá al nuevo Papa. En un resumen internacional les detallamos estas y otras informaciones. El candidato por el Partido Comunista de Venezuela, Nicolás Maduro, recibe el apoyo popular en las calles de Caracas. Miles de personas gritan consignas que apoyan su candidatura. El cónclave para la elección del nuevo Papa comenzó en el Vaticano. El Colegio Cardenalicio se reúne para elegir el sucesor de Benedicto XVI. En Argentina, las pensiones de jubilación mínima incrementaron en un 15.1% en el marco de la ley de jubilidad obligatoria. En Irak, la explosión de un coche bomba cobró la vida de al menos 10 personas e hirió a 100, en su mayoría estudiantes de secundaria. Evelyn Rodríguez, El Ciudadano al Día. Así culmina el informativo El Ciudadano al Día. Gracias amigos y amigas por acompañarnos. Les invitamos a que sigan con nosotros con el entrevistado de hoy. De mi parte, un excelente día para ustedes. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista más en El Ciudadano TV. En esta ocasión nos encontramos en el despacho de la ministra María del Pilar Cornejo, ella precisamente secretaria nacional de Gestión de Riesgos. Doctora, muchísimas gracias por atendernos. Quisiéramos evaluar cuál es la situación que se vive en el litoral ecuatoriano tras las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas. Hemos visto que según el último reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos daba cuenta de 638 personas en 18 albergues. ¿Ha aumentado ese número? ¿Se puede comparar esta cifra con la registrada en los años anteriores? Gracias por la invitación. Ha aumentado la cifra ligeramente, tenemos hoy en día 723 personas en albergues y aproximadamente 710 personas en familias acogientes. Con relación al año pasado tenemos una afectación, es decir, personas que en algún momento tuvieron una inundación pero que ya no tienen problemas, de alrededor de 11.000 personas.
Esto con relación al año pasado pues no llega ni al 10%, donde había una afectación de alrededor de 300.000 personas. El presidente de la República en el último enlace ciudadano ha puesto especial énfasis en el tema de las familias acogientes. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que se acogen a este sistema o las que van a albergues? Mire, lo interesante de familias acogientes es que si yo como afectado, damnificada, perdí mi casa, tengo la opción de ir donde un pariente o donde un amigo, donde voy a estar con un estado de ánimo inclusive mucho mejor a que si estoy en un albergue. Entonces, a estas familias acogientes, nosotros las apoyamos con raciones alimenticias, con kit de higiene y limpieza, para que no sea una carga a la familia que va. Entonces, reciben doble de acuerdo al tipo de familia que haya, porque en algunos casos también estamos hablando que puede ser que hayan 2 familias en una familia acogiente. Este sistema es mucho mejor porque además permite que las familias sigan su trabajo y su ritmo normal hasta que haya una solución definitiva a su problema de pérdida de vivienda. ¿Cómo están siendo administrados los albergues? Entiendo que el Ministerio de Inclusión Económica y Social está a cargo de aquello, pero ¿cómo intervienen también otras entidades como el Ministerio de Salud? También sabemos que en otros de los casos, obviamente, está atendiendo el Ministerio de Agricultura para aquellos campesinos que han perdido sus cultivos. Bueno, ese es un trabajo de equipo y lo interesante es que hemos ido construyendo en el país lo que es el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Entonces, como usted bien lo dice, la atención es integral. En el caso de rescate trabajamos con las Fuerzas Armadas y grupos especiales de la policía como son el GIR y el GOE. En el caso del momento en que ya están en un albergue o que están en una familia acogiente, se hace un análisis de la problemática que pueden tener de salud. Se forman brigadas de salud. En casos inclusive cuando hay comunidades aisladas, como es el caso del norte de Santa Elena, se traslada en helicóptero, no solamente la ayuda alimenticia, sino también que van brigadas de salud para determinar si hay alguna afectación en la población. Usted nos menciona cómo han venido trabajando en conjunto tanto con los diferentes ministerios, con las diferentes carteras de Estado en un trabajo integral, como bien ha dicho la ministra, pero ¿cómo han funcionado también los comités provinciales de emergencia? Mire, yo creo que también se ha avanzado bastante. Uno ve que estos comités que son liderados por los gobernadores y gobernadoras han hecho las reuniones adecuadas y en el tiempo preciso para poder actuar frente a una emergencia. Y digo preciso porque no es que en este momento que empieza a llover recién se reúnen. Hemos estado trabajando desde junio pasado, especialmente en aquellas provincias que podían estar afectadas por el invierno. Y con una temática, que es la temática como principal del agua potable, el suministro de agua segura. Entonces se puede ver que en este momento que hemos tenido afectación en más de 6 provincias, el tema del agua potable o provisionamiento de agua segura no ha sido tal para la población y ha estado bien atendida. Ministra, ¿cuáles son las provincias que se han visto afectadas por esta temporada invernal y cuáles son las situaciones más críticas que se han registrado en esas localidades? Bueno, las provincias afectadas, si vamos de norte a sur, serían Esmeraldas. Hemos tenido bastantes problemas en la zona de Río Verde. Hay 2 parroquias ahí que han estado afectadas y la población ha sido evacuada a las escuelas del lugar. Tenemos en la zona de Quinindé también problemas. En Santo Domingo de los Áchilas, la Concordia. Hemos trabajado inclusive ahí apoyando al alcalde con maquinaria. Hay compromisos de algunos alcaldes para proveer de vivienda a aquellos que lo perdieron todo. Si seguimos bajando, tenemos problemas en Manabí. Hoy día tuvimos lluvias fuertes en Pedernales. Hemos tenido problemas en Chone, en Flavio Alfaro. Pero el trabajo se hace en conjunto. También trabaja Senagua para el tema de limpieza de canales. Si seguimos bajando, Santa Elena, Los Ríos, han sido problemas puntuales. En el caso de Los Ríos, el Consejo Provincial ha actuado bastante en resolver la problemática, sobre todo de muros, que han sido afectados por las crecidas de los ríos. Cuando ya llegamos a Guayas, tenemos inundaciones en las zonas rurales que están afectando alrededor de 6.000 hectáreas de cultivos. La mayoría de arroz, muy pocos de maíz. Sin embargo, la crisis más grave se vivió hace 2 semanas en la ciudad de Guayaquil, sobre todo en las zonas periféricas, porque no hay drenajes, son zonas de invasiones consolidadas, muchos de los canales estaban tapados, sea por escombros de construcción o porque los mismos pobladores, al estar moviendo tierra para sus casas, pues los han tapado. Y hemos tenido una inundación terrible en pocas horas. De acuerdo a una estación meteorológica privada, pues ha llovido más del 60% de lo que llovió el mes en esa zona. Y esta ha sido la más crítica. No hay aquí un cambio a través de los años y pues el gobierno nacional va a tener que
solucionar e intervenir, porque no hay ninguna solución por parte del municipio de estas zonas. ¿Ustedes han recibido la colaboración del municipio específicamente en el caso de Guayaquil, donde no hay alcantarillado y ese fue el principal problema que usted ya menciona, se registró hace 2 semanas? Bueno, yo diría que cooperación hubo en el tema de los albergues, porque los albergues que se utilizaron inicialmente fueron albergues del municipio, pero hasta ahí llega la cooperación. Al estar fuera del límite urbano, pues siempre dicen en el municipio de Guayaquil que ese problema todavía no lo tienen que resolver ellos porque está fuera del límite urbano. Así que eso hay que tratarlo con el Estado central. De ahí otras provincias que han estado afectadas, si nos vamos un poquito más al sur, tenemos la provincia del Oro, donde ha habido un trabajo conjunto, sobre todo en vías, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con el Consejo Provincial. Ya en la parte urbana ha habido un trabajo de equipo muy bueno, sobre todo de los diferentes cuerpos de bomberos, que han asegurado que la población no se quede sin el líquido vital. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, ministra, ha invertido casi 210 millones de dólares, ha ejecutado 449 obras de prevención y mitigación en zonas vulnerables. Háblenos al respecto, ¿cuáles han sido las zonas intervenidas y con qué obras? Mire, nosotros hemos intervenido todas aquellas zonas bajas de inundación y deslizamiento, prácticamente de las estribaciones de la cordillera, unos 1.500 metros de altura, hacia el Pacífico. ¿Y por qué digo esta zona? Porque esta ha sido la zona crónica de deslizamientos e inundaciones. Nosotros hemos hecho un análisis histórico de todos esos fenómenos del Niño del siglo pasado, el 72-73, el 82-83, el 97-98, y hemos visto que teníamos que entregar una solución estructural. Y esa solución es la que ha funcionado. Esas obras han servido para que el año pasado, cuando llovió inclusive más del doble que el 2008, que tuvimos estado de sección por algunos meses, tuviéramos mucho menos área de inundación. Y este año esas obras siguen sirviendo a la ciudadanía. ¿Usted se refiere específicamente a las zonas ubicadas en la provincia de Manabí? No, estas 400 y más obras son en todo el país, pero me refiero en el caso del invierno a todas las provincias que se ven afectadas, que no solamente son las provincias de la costa, sino también tenemos las zonas bajas de Bolívar, de Cotopaxi, de Chimborazo, que también se ven afectadas por el invierno. ¿Qué les diría usted a las personas que están en este momento en los albergues, que están con familias, que están recibiendo las dotaciones por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social y que están siendo atendidos por el Estado ecuatoriano? Bueno, yo creo que hay 2 mensajes. Uno es el que yo creo que la ciudadanía debe sentirse tranquila, de que como Estado nosotros estamos listos para atender una emergencia, pero sobre todo estamos trabajando para prevenir. Y la segunda parte del mensaje sería aquellos ciudadanos que han estado en situación de riesgo que no se vuelvan a exponer. Aquellas soluciones habitacionales que nosotros proveemos como Estado tienen un costo mucho menor que el costo que han tenido ahora al perder todo lo que han invertido en zonas de invasiones consolidadas sobre todo. Y también en las zonas de laderas inestables, que vemos que es gran parte de la problemática en la zona alta del Oro. Ministra, como usted bien mencionaba, la cifra de damnificados con relación al año 2012 ha disminuido considerablemente. ¿Qué se espera o se aspira para el año 2014? Bueno, tenemos en este año y en los próximos años de nuestro gobierno varios ejes programáticos importantes, y uno de ellos es el de la revolución urbana. Esta revolución significa que nuestras ciudades deben cambiar su forma de crecer y su forma de existir. Es decir, debemos dejar de un lado toda esta politiquería del pasado en donde se han fomentado las invasiones y con el pretexto de ser pobres se obliga de alguna forma a que la gente viva en zonas donde no hay ningún tipo de servicio. Esta revolución urbana va a contribuir a que disminuya grandemente el riesgo. Entonces, este resultado dentro de este eje en el que participa gestión de riesgo desde el punto de vista de hacer un análisis de riesgo y no permitir desarrollo de nueva infraestructura en zonas de alto riesgo, va a servir para que ese mapa cambie en el 2014. Cambiamos de tema, ministra. Quisiéramos averiguarle sobre la reunión que se mantuvo entre Ecuador y Colombia. ¿Cuáles fueron los objetivos de este encuentro de un taller binacional? Mire, los objetivos del taller binacional son aunar esfuerzos y recursos en caso de una situación de emergencia. Y qué mejor tiempo que el de planificarlo que aquel en el cual no estamos inmersos los países en situaciones graves. En esta reunión lo que nosotros esperamos, al igual que con Perú, es poder tener mecanismos que nos permitan trabajar directamente atendiendo las emergencias indistintamente de qué país nos encontremos. Por ejemplo, si es más sencillo para Ecuador llegar desde Carchi a Ipiales y atender una emergencia que para el gobierno de Colombia
hacerlo pues que haya la facilidad para que se puedan transportar los vehículos con la ayuda necesaria, sea equipos de rescate, sean grupos civiles o de Fuerzas Armadas, así mismo como en la otra dirección. Usted ya mencionó algo al respecto. Sabemos que el próximo 22 de marzo se llevará a cabo el primer simulacro binacional de sismo y tsunami entre los países de Ecuador y Perú. Coméntenos un poco. Sí, es sumamente importante esto. ¿Y por qué? Porque las amenazas no tienen fronteras. Si nosotros vemos que hay un tsunami como el que pasó, por ejemplo, en Chile, sabemos que todos podemos estar expuestos ante esta amenaza. Por lo tanto, el realizar este simulacro con Perú nos permite actuar sobre una zona muy vulnerable como es nuestra zona fronteriza. Ustedes saben que las zonas fronterizas de ambos países han estado abandonadas en gobiernos anteriores y que por lo tanto requieren de un plan de contingencia, sobre todo para temas de inundaciones, de sismos y de tsunamis, para lo que no han estado preparados antes. Así que estamos trabajando con las provincias fronterizas, en el caso de Ecuador, de Loja y de El Oro, y pues vamos a trabajar con varias provincias del norte de Perú. Enhorabuena entonces, ministra, por esas poblaciones vulnerables. Muchísimas gracias por la entrevista que nos ha concedido el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Cabe recalcar, amigos y amigas, que durante el 2012 el país pasó por varios eventos de emergencias, inundaciones, eventos volcánicos e incendios. Con respecto a las inundaciones, en el año 2012 las precipitaciones fueron las mayores de los últimos 10 años. Si se compara el nivel de precipitaciones del 2012, casi se duplicó en relación a las del 2008. Según el análisis expuesto en el documento Costos de las pérdidas por las inundaciones desempladas, las inversiones en obras de prevención y mitigación están directamente relacionados con la disminución de costos por efectos de inundaciones en el 2012. Sigan con nosotros, hasta una próxima oportunidad.